Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de ¿Qué dice la Biblia? Les recordamos, además de agradecerles por seguirnos como cada viernes, de que estamos continuando con el seminario de Apocalipsis que da el licenciado Rubén todos los sábados y que, bueno, a estas alturas creo que no hace falta que les mencione el título porque se supone la mayoría que han visto el programa del sábado anterior. Pero bueno, vamos a recordarles que el programa de este viernes va a ser el resumen de el programa que dio el licenciado Rubén titulado Jesucristo, su verdad y el gran dragón. Vamos a mencionar algunas preguntas, vamos a profundizar en versículos bíblicos y para eso obviamente quien nos acompaña es Matías López, como siempre. ¿Cómo estás, Matías? Hola Johnny, hola a todos los que están del otro lado, gracias por acompañarnos en un nuevo programa. Esta es la etapa del seminario, diríamos, donde resolvemos preguntas, donde realizamos un programa a través de preguntas y respuestas, preguntas que ustedes nos hacen llegar, así que los invitamos a que nos hagan llegar más preguntas, a que se acerquen a través de diferentes comentarios, mensajes al WhatsApp, al correo, como ustedes quieran contactar sin que nosotros podamos ayudarlos, ¿no? También, como le decimos, si nos estás viendo desde YouTube, no te olvides de suscribirte al canal para poder, y sobre todo también compartir los mensajes para que esto pueda seguir creciendo, ¿no, Johnny? Así es, y no solamente en YouTube, sino que estamos presentes en muchas otras plataformas virtuales, las cuales seguramente en este momento deben estar apareciendo en pantalla para que puedas seguir nuestro contenido, compartirlo para que el mensaje del Evangelio pueda llegar a muchas más personas. Recordarles también de que tenemos otro canal que se llama Perspectiva Siglo XXI Podcast, a través del cual podés tener en tu dispositivo móvil todos los días una reflexión bíblica. Para eso nos tenés que escribir a los medios de contacto que van a ir apareciendo a lo largo del programa. Sin más, vamos a iniciar entonces el resumen del programa anteriormente mencionado con la primera pregunta. ¿Qué es la verdad? Qué pregunta, ¿verdad, Matías? De verdad, ¿no? Es verdad. ¿Qué es la verdad? Y vamos a ver que en un mundo donde la verdad es tan relativa, todos dicen que la verdad absoluta no existe, que todo tiene que ver con cada uno, siempre hablamos de lo mismo. Nosotros estamos cimentando nuestros estudios en la palabra de Dios, ¿no? Entonces vamos a ver qué dice la Biblia sobre qué es la verdad, si existe esa verdad absoluta o no. Vamos al primer versículo, Johnny. Isaías capítulo 65, versículo 16. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Y en este versículo podríamos tener todo el tema de hoy, pero vamos a solamente pararnos y enfocar dos partes. Cuando dice, el que se bendijera en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y por el Dios de verdad jurará, haciendo referencia a que el único verdadero es Dios, ¿no? Está hablando de que en la Biblia encontramos de que la verdad es Dios. En un mundo donde la verdad cada vez es menos tenida en cuenta, la Biblia nos enseña de que Dios es verdad. Pero dice algo más la Biblia, vamos a leer Juan 14, 16. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios es verdad. Jesús mismo cuando estuvo en esta tierra dijo, yo soy la verdad. No, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si queremos acceder a la verdad que es el Padre, tenemos que hacerlo a través de la verdad que es Jesús. Siguiente versículo, Johnny. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. En otras palabras, la Biblia, lo que nosotros estamos estudiando es verdad. Entonces, en este camino inverso que hacíamos a llegar hacia la verdad, si queremos llegar a la verdad que es Jesús, lo hacemos a través de la Biblia. A la verdad que es Dios, a través de Jesús. Como Dios se comunica con nosotros a través de la verdad, de la verdad. Lo hizo en su momento con Jesús y hoy lo quiere hacer a través de la palabra de Dios, de la Biblia. La Biblia es verdad. Y fíjense que dice Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. La ley de Dios es la verdad. Y hoy estamos hablando acerca de el tema de Jesús
su verdad y el gran dragón, ¿no? Estos conflictos que hay, estos conflictos de intereses que se crearon desde la creación. Pero acá habla de que la ley es la verdad. Y saben, la ley fue muy atacada y es muy atacada y es uno de los principales focos contra los que atenta Satanás. Y eso les estoy adelantando algo que vamos a estudiar a partir de mañana en la próxima lección. La verdad también es la ley de Dios. ¿Y qué dice Juan 8:32? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ya vimos que la ley de Dios, que está en su palabra, la Biblia, Jesús, Dios, también el Espíritu Santo, todos son verdad. Quiere decir que todo aquello que proviene de Dios es verdad. Entonces quiere decir que todo aquello que proviene de Dios también me da libertad. No se olviden que estamos en un gran conflicto, en una guerra. El Apocalipsis nos muestra cómo se va llevando a cabo este gran conflicto, esta lucha entre Dios y Satanás. Y nosotros estamos en medio de esa guerra. No estamos a un costado, estamos ahí en el medio. Y saben, Dios en medio de esta lucha nos quiere dar la libertad. Satanás por su lado nos quiere aprisionar, pero la verdad, dice, nos hará libres. Dios está luchando contra Satanás y todas sus huestes para poder darte la libertad. ¿Qué decisión vas a tomar en este conflicto? ¿De qué lado te vas a poner en este conflicto? Ya vemos que Dios, la Biblia, todo lo que proviene de Dios representa la verdad y la libertad. Pero vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo contrario de la verdad? Y para responderlo vamos a leer Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Jesús está hablando con los principales estudiosos de la palabra. Gente que se dedicaba la vida entera, dedicaba todo el tiempo que tenía a su disposición para estudiar las profundidades de los principios que Dios mostró en las Sagradas Escrituras. Y sin embargo así no habían aprendido ni habían entendido nada. Fíjense, cuando el diablo no era diablo, era Lucifer, él dice, permanecía en la verdad, porque estaba junto a Dios. Pero él, cuando decidió rebelarse contra Dios, decidió alejarse de la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él habla, es mentira. Entonces, si alguien que permanecía en la verdad se aleja de la verdad y lo primero que habla es mentira, quiere decir que la mentira va en contra de lo que es la verdad, porque él es mentiroso y padre de mentiras. Y Jesús dice, ven, y yo, que les digo la verdad, no le creen. A Satanás, que le dicen la mentira, que les habla mentiras, que les dice lo que a ustedes les parece, ustedes le creen. Pero yo, Jesús, que vengo a hablar con la verdad, no me escuchan. Piensan que yo estoy equivocado. Y saben, ese es el conflicto que se da desde los principios de los portales en el Edén. Cuando Adán y Eva cayeron, antes de caer, ellos fueron tentados y fueron, por un lado, Dios me dijo que haga tal cosa. Ah, pero Dios te dijo tal otra. Desde un principio hay una constante lucha entre la verdad y la mentira. Entre lo que es real y lo que no es real. Entre lo que es eterno y lo que es de condenación. Y todo aquello que no tiene que ver con la verdad es mentira y proviene de Satanás. Entonces nosotros, ¿a quién le vamos a creer? ¿A dónde tenemos que acudir para encontrar la verdad? A Dios, a Cristo. ¿Qué dice 2 de Tesalonicenses 2, 9 y 10? Inicuo, cuyo avendimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Y se dan cuenta qué importante que es mantener la verdad? Donde estamos en un mundo cuando la verdad cada vez está más tergiversada. Cada vez están las cosas más chuecas. Con todo engaño dice iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Entender que acercarnos a la verdad es el camino hacia la salvación, acercarnos hacia Dios, hacia Cristo. Alejarnos nos trae la perdición. Y no podemos elegir a la mitad, ¿eh? Tenemos que tomar un bando y quedarnos en ese. Tomar una decisión y mantenernos firmes en esa decisión. Y Dios no nos dejó a oscuras y tampoco nos dejó sin un apoyo. Dios nos dejó las Escrituras para que nosotros podamos entender, estudiar y saber que cuando las cosas acontezcan, Cristo ya lo sabía de antemano. Tenemos que entender que Dios nos dejó preparado un libro especial que es el Apocalipsis, que también va acorde a todo lo otro que dice la Biblia, pero este libro nos enseña qué es lo que va a suceder en el tiempo del fin. Y saben, acá no se trata de ser alarmista y de proclamar que Cristo viene ya, y que desesperemos, no. Tenemos que entender que el Apocalipsis es un mensaje de que Cristo viene pronto, antes de lo que nosotros esperamos y creemos. Pero entender el tiempo en el que estamos viviendo nos tiene que llevar a tomar una decisión. Nos tiene que llevar a vivir de una manera confiada, sabiendo que es Dios quien sigue al control. No es para asustarnos esto. Y ahora empezamos en una etapa del seminario donde empezamos con los sellos. Y es importante que estudiemos y profundicemos, y esto cada vez se pone mejor, ¿eh? Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Quién es el que revela el contenido de los sellos a Juan? Empezamos hablando acerca de que hay una guerra entre la verdad y la mentira. Bueno, Dios, a través de las Escrituras, el Apocalipsis le revela a Juan cómo iba a suceder esta guerra, cómo se iba a dar a través de las edades. Y fíjense esta escena previa a poder abrirse los rollos. Apocalipsis capítulo 5, versículos del 1 al 3. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el sello y desatar sus sellos? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y si hay algo que tenés que leer es Apocalipsis 4 y 5. Apocalipsis 4 y 5 son 2 escenas celestiales en el santuario cuando Dios ya había muerto y había resucitado y había ascendido a los cielos. En el capítulo 4 y el 5 encontramos la inauguración de la nueva etapa en el plan de salvación. Jesús ya había sido sacrificado y Él había resucitado. Y eso ustedes lo pueden leer en el capítulo 4 y 5. Jesús es el Cordero inmolado quien recibe gloria y honra, y hay un trono en el cielo. Y alrededor del trono había 24 ancianos, dice 24 tronos que ven. Y también había 4 seres vivientes. Esos seres vivientes, uno tenía la cabeza de hombre, otro tenía la cabeza de león, otro tenía la cabeza como de buey, de becerro, y el otro como una cabeza de águila. Y dice que tenían 6 alas y que estaban llenos de ojos. Y te lo vuelvo a recordar, no es que tenemos que tomarnos todo literal, sino todo es simbolismo, y lo vamos a profundizar más adelante. Pero esa es la escena en la que se ve un gran trono, gente adorando, gente alabando, y ahí estaba Jesús. Y este escrito por dentro y por fuera, dice, ¿no? El libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, no es más que nuestro futuro. La historia de la humanidad registrada en papel. Dios te sabía y ya tenía de antemano lo que iba a suceder. Y Él lo decide revelar. No había nadie en el universo entero que pudiera abrir esos rollos, esos sellos, perdón. No había nadie que fuera capaz y digno de abrir lo que iba a suceder, de contar lo que iba a pasar. Entonces hay una gran angustia. Y dice el versículo 4 y 5 de Apocalipsis 5. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El único digno
de recibir loor, el único digno de recibir honra, el único digno de abrir los sellos, de abrir el libro y desatar los sellos es Cristo. Ya vimos en otros programas anteriores que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, hace alusión a esas profecías mesiánicas de Jesús. Y en esa gran angustia, porque déjame decirte, a veces nos rodeamos de angustia. A veces las angustias te persiguen, los problemas. Problemas hay, pero de diferentes índoles, pero para tirar para arriba, ¿no? Financieros, enfermedades, económicos, temas de salud, temas de, no sé, cada uno sabrá qué es esa angustia que lo trae. Quizás el futuro no te es prometedor. Quizás vos estás escuchando hoy este programa en la parte del mundo en la que estés y lo estás escuchando y no tenés pensado que tenés un futuro brillante. Quizás no estés convencido de que lo que te espera de acá adelante es mejor. Quizás traes un pasado, arrastras un pasado tan pesado que no te deja caminar. Y Juan sentía esa misma incertidumbre de no saber hacia dónde iba, de no entender lo que estaba viendo y diciendo que Dios nos dejó solos. Y en medio de esa angustia, en medio de ese dolor, en medio de ese conflicto que quizás vos hoy tengas, aparece Cristo. Aparece Cristo crucificado, resucitado y pronto a venir. Aparece ese Cristo poderoso que tiene el poder para cambiar tu vida. Él es el único digno de abrir el libro y desatar los sellos. Él es el único digno de tomar el control de tu vida y darte una nueva oportunidad. Y eso sintió Juan, la tranquilidad de que hay un Dios que está al control. De que hay un Dios que no dejó las cosas al azar. Que en medio de este conflicto de entre las fuerzas de la verdad y de la mentira, Él ya tenía todo resuelto. Y lo hizo porque te ama y porque me ama. Y ahí estaba Jesús. Y todos los seres en el cielo alabándolo y glorificándolo. Y le dices, bueno, es momento, Juan, de que veas lo que va a suceder. Y ahí empieza una serie de visiones que son espectaculares. Y vamos a ver los dos primeros de los 7 sellos. Y la siguiente pregunta es, ¿qué le es mostrado a Juan como primer sello? Y el versículo de Apocalipsis 6, 1 y 2 dice lo siguiente: Cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Entonces dice que cuando el Cordero abrió el sello, que ¿quién es? Jesús abre los sellos, oyó a uno de los seres vivientes. Y recuerden, en orden eran, el primer ser viviente era un león, el segundo ser viviente era el de la cabeza, ¿no?, de buey, el segundo era la cabeza de hombre y el último como cabeza de águila. Estos 4 seres vivientes que no vamos a estudiar ahora tienen una función especial, porque estos seres vivientes son quienes invitan a Juan a que se acerque y mire. Juan debe haber estado asustado cuando Jesús abrió el sello, pero este ser viviente le dice, no, ven y mira. Y Juan ve y mira. ¿Y qué es lo que se le aparece en ese momento? Saben, los primeros 4 sellos están representados a través de 4 jinetes. Hoy vamos a estudiar 2, la semana que viene seguro 1, y vamos a ir estudiando así a poquito para ir aprendiendo un poquito más, ¿no? Y esto no sabemos si es literal lo que se le figuró, seguramente que no, pero sí hay una descripción de las cuales estas descripciones se hacen y se dibujan y cada autor la plasma según lo que a él le parece que está interpretando de la escritura. Hay cosas que sí o sí son como deben ser, ¿no?, porque son claras y representan algo. Y él ve un caballo blanco que montaba un ser, alguien que lo montaba, un jinete de blanco, caballo blanco, con un arco y con una corona. ¿Y por qué? ¿Por qué es así? Y es lo que vamos a definir. ¿Y qué representa?
Recuerden que los símbolos no son un fin en sí mismo, sino que los símbolos son un medio para alcanzar el fin, que es que nosotros podamos entender que es Dios quien está al control. ¿Sí? Entonces, ¿por qué encontramos un caballo? ¿Saben? El caballo en las Escrituras es un símbolo de guerra. Y para ello le voy a pedir a Johnny, que él tiene ahí su Biblia que trajo, le pedí que traiga para hacer un poquito más ágil la cuestión, que busque el libro de Joel, el capítulo 2, los versículos 1, 4 y 5. Dice lo siguiente: tocad trompeta en Sión y dad alarma mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán, como estruendo de nubes en los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. ¿Se dan cuenta que el caballo es un símbolo de guerra, de batalla, de lucha? Por eso es que Juan lo que ve es un caballo, porque hay una lucha, hay un conflicto. Ahora, ¿por qué el caballo es blanco? ¿Por qué el jinete, quien lo monta, está todo vestido de blanco? Y para ello tenemos que ir al libro de Apocalipsis 3, el versículo 5, a ver qué dice. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Tanto el caballo, el color del caballo, como el color del jinete simbolizaban la pureza. ¿Saben? Más adelante se lo nombra también a Jesús como un jinete blanco que viene. Es muy probable que en esa representación haya sido Jesús quien haya aparecido. Pero después vamos a ver un poquito más por qué se dice esto. También encontramos que entre los simbolismos hay un arco. ¿Qué tiene que ver el arco? ¿Por qué este jinete trae un arco? Y eso sí, tenemos que entender de que cada uno de los jinetes, de estos 4 jinetes que están dentro de los primeros 4 sellos, tienen una característica particular. Y esta característica particular es lo que hace que haya una diferencia entre uno y otro. Pero hay algo que son 4 caballos. Quiere decir que los sellos, estos 4 caballos, simbolizan una guerra entre la verdad y la mentira, las potencias del bien contra las del mal. ¿Y por qué tenía un arco en la mano el jinete este? ¿Qué dice Salmo 18:34, Johnny? Quien adriesta mis manos para la batalla, para entensar con mis arcos el arco de bronce. Cada vez que alguien tenía un arco en la mano era simbolismo de que una batalla se acercaba. Y saben, este caballo, con este jinete, que tenía un caballo blanco que simbolizaba la pureza, hay una guerra y es pura esta guerra. La pureza quiere decir que es una de las principales características en esta guerra. Y saben, hay algo más. Este jinete, que estaba vestido de blanco totalmente, que resplandecía como su caballo, tenía una corona. Y el término que se utiliza para esta corona en griego es estéfanos. Y esta palabra describe en realidad no una corona que simbolizaba realeza, sino un tipo de guirnalda que se daba a los vencedores en los Juegos Olímpicos. Entonces fíjense, tanto la corona simbolizaba victoria, a eso hacía alusión. Por eso dice al final, esperen que voy a volver al versículo anterior, ahí, que dice, le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Entonces, la victoria es una de las principales características de este jinete. ¿Y dónde se aplica eso? ¿Y se acuerdan que dijimos que había un gran conflicto y que estos sellos, estos caballos hacen alusión al conflicto que hay entre Dios y Satanás? Y Colosenses 1:23, que no va a hacer que falta Johnny que leas todo porque después lo vamos a leer mejor, pero dice que en esta época, ¿sí? Estos caballos que representan años en la historia, ¿se acuerdan que empezamos diciendo que representa la historia de la humanidad, ¿no? El futuro de lo que Juan ve para adelante?
se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Y hay un periodo en la historia en la que se hace alusión a este caballo que representa. El primer sello, que es el caballo blanco, hace alusión al periodo entre el 31 y el 100 después de Cristo. En este periodo, ¿sí?, la influencia de Jesús, fíjense, entre el 31 y el 100, todos aquellos que iban a predicar habían sido influenciados directamente por Cristo. Jesús, en el 31 aproximadamente, asciende a los cielos. Pero quienes quedan predicando, aquellos guerreros que quedan sosteniendo los estandartes de la verdad, tuvieron instrucción directa de Cristo. Es por eso que es donde encontramos la doctrina más pura, porque Cristo mismo había estado siendo su maestro. Apocalipsis, escrita aproximadamente en los 80, 90 después de Cristo, todavía seguía con vigencia hasta esa época alguien presencial, que era Juan. Pablo, el apóstol a los gentiles, que no estuvo siendo un discípulo de Jesús, en el medio del camino de Damasco se le apareció en persona. Jesús tuvo una relación directa con aquellos que llevaban la predicación del Evangelio a todo el mundo. Y saben, mi querido amigo, mi querida amiga, cuando Dios interfiere directamente en tu vida, sos un vencedor. No hay manera que las fuerzas del mal te derriben cuando es Dios quien es tu comandante. Cuando le permitís que sea Dios quien dirija la batalla. Y en esta época de la historia, el Evangelio, el mensaje de Cristo, se promulgó por todo el mundo. Pero no es algo que me parezca a mí, ¿eh? Johnny, por favor, lee la siguiente pregunta. ¿Cómo era la realidad en la época del caballo blanco? ¿Fue fácil? Porque vimos que el caballo el jinete y el caballo le fue dado poder para vencer, ¿no? Dice. ¿Pero fue fácil? Vamos a ver cómo era esta época. ¿Qué es lo que registra la Biblia de esta época? Y cómo fue que aquellos que siguieron a Cristo fueron y tuvieron que trabajar. ¿Qué dice Hechos 4 del 1 al 3? Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Recuerden que quienes habían matado a Jesús todavía seguían vivos. Nosotros muchas veces decimos, bueno, hasta Juan es una cosa y ya después pasó. Pero lo que registra Hechos es lo que pasa inmediatamente después de la ascensión de Cristo al cielo. Y decimos, bueno, claro, sí, los discípulos siguieron trabajando. Sí, pero como los discípulos siguieron trabajando, Anás y Caifás y todos aquellos que estaban en contra de Jesús y de sus enseñanzas, también siguieron trabajando. Y en esta época fue una época muy difícil. El único discípulo que murió por causas naturales fue Juan. El resto fue torturado, mutilado, decapitado. Entonces, ¿cómo hay victoria en medio de tanto dolor? ¿Cómo hay victoria en medio de tanta lucha? Y mi querida amiga, mi querido amigo, porque nuestros tesoros no tienen que reflejarse en este mundo, sino en lo venidero. Fíjense, le echaron mano, los pusieron en la cárcel. ¿Qué dice 2 de Tesalonicenses 1 al 4? Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. En esta época no se podía decir que uno era cristiano. Si bien las persecuciones no estaban declaradas oficialmente, el Imperio Romano tenía la posibilidad de aquel vecino que delataba a otro que era cristiano, recibía su recompensa y el cristiano recibía su merecido. Así lo consideraban ellos. Fíjense que Pablo, cuando le escribe a los tesalonicenses, los felicita y les dice,
nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. En todas las otras iglesias que se estaban formando, se sabía que en Tesalónica había una persecución especial. Diferente porque era más sanguinaria. Por vuestra paciencia, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones. ¿Quiere decir que fue fácil? No. Pero siempre la explicación es la misma. Fácil no es. Pero Dios es quien está al control. ¿Cómo puede ser que sea el jinete vencedor si hay tanta muerte? Porque la muerte no nos puede frenar si estamos en los brazos de Cristo. Cristo nos promete liberarnos de la primera muerte. ¿Se acuerdan que lo vimos en el programa anterior? Entonces, ¿qué te puede atar a este mundo? ¿Qué es lo que te puede llenar más que la presencia de Cristo en tu vida? En este conflicto entre el bien y el mal. ¿A quién le estás dando más cabida, podríamos decirle? ¿A quién le estás permitiendo que transforme tu vida? ¿Al dueño de la verdad o al dueño de la mentira? Siguiente ejemplo en Hechos. Hechos 5 del 17 al 20. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puéstose en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Se dan cuenta que otra vez? Los discípulos predicando. Y el sumo sacerdote y todos los que lo seguían, más los saduceos, le echaron mano y lo pusieron en la cárcel. ¿Y saben por qué esta época el jinete salió venciendo y para vencer? Porque Cristo nunca los dejó solos. Porque en medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento, de esa angustia, ellos sentían la presencia de Dios con ellos. No solamente la sentían, sino que la vivían, porque un ángel del Señor les abrió la puerta de noche. Y esto es medio cómico porque Satanás utiliza todas sus fuerzas para entramparnos, ¿no? Entonces yo me lo imagino a Satanás diciendo, bueno, voy por acá no puedo, vamos por acá, tampoco, bueno, por acá, acá sí, acá es flojito, acá lo voy a agarrar, y te agarra, y te aprisiona, y te sofoca, y te hace creer que no hay salida, y te hace creer que sos lo peor de esta vida, te hace creer que todas las decisiones que tomaste te van a perseguir para siempre y que no tenés derecho a una nueva oportunidad. Y todas esas mentiras tras mentira tras mentira que te dice, y vos te la crees. Pero un momento te acordás de que confiaste en Dios alguna vez. Entonces vos recurrís a Él. Y así te libera. Satanás tiene poder, pero Cristo tiene más poder. Satanás intentó, pero nunca lo logró. Porque era el jinete blanco, era Cristo quien guiaba a su pueblo. Y ese Cristo poderoso, capaz de romper cadenas, capaz de abrir paredes, capaz de derrumbar muros, hoy quiere guiar tu vida. ¿A quién vas a permitir que la dirija? ¿Qué dice Apocalipsis 1:9? Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Cuando Juan recibe la visión del Apocalipsis, él estaba encarcelado. Así que sufrió persecución. Dice que estaba atribulado. Pero a pesar de todo esto, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué nos demuestra que en esa época la predicación del Evangelio vencía? Si había muchas persecuciones y si había muchas matanzas, ¿cómo pueden decir eso? Fíjense
lo que, a pesar de todo lo que sufrían, algunos ejemplos usamos, fíjense lo que declaraban, y en este caso Lucas dice de Esteban. En Hechos capítulo 6 versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban fue apedreado por sus propios amigos, pero a él lo dirigía el comandante de comandantes, el rey de reyes. Y a pesar de tener dificultades, él estaba lleno de gracia y de poder, porque era Dios quien le daba este poder. Entonces hacía grandes prodigios y grandes señales. Entonces, ¿cuál era la clave? Ellos estaban aferrados a Cristo, a la verdad. Su estandarte era la verdad, la palabra de Dios, Cristo. Nada los podía mover. Fíjense que dice Colosenses 1:6. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Pablo ahora se refiere a los colosenses, a aquellos que vivían en Colosas, y les dice, el Evangelio ha llegado hasta vosotros, pero como les llegó a ustedes, así también está llegando a todo el mundo. Satanás está intentando destruirnos, pero no puede, porque Dios tiene más poder. Cuando el Espíritu de Dios mora en tu corazón, no hay potencia del lado de Satanás que te pueda derribar. Y ahí es la clave, ahí radica la clave para vencer en este conflicto. Entender que es Cristo quien tiene que dirigir nuestras vidas. ¿Y qué dice Colosenses 1:23? Si en verdad permaneceréis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y ahora lo dice con otras palabras, Pablo. Dice, se predica en toda la creación que está debajo del cielo. No importa qué es lo que pase. No importa cuáles sean las consecuencias por llevar el Evangelio a todo el mundo. Yo lo llevo. Si tuviéramos un poquito más de las personas que vivieran en esta época, ¿en cuánto volvería Jesús? ¿Y saben cuál fue la diferencia principal entre ellos y nosotros? Que ellos tenían una relación personal con Cristo. Quizás no podemos verlo como lo vieron en esa época de 2000 años atrás, pero sí nuestra relación la podemos fundamentar en la Escritura. Y por eso Satanás atacó la Escritura a lo largo de la historia y lo va a seguir haciendo. Por eso Satanás entendió que atacar y tergiversar la verdad era una de las principales maneras de hacer que nosotros perdamos en esta batalla. Esclavizarnos en vez de obtener la libertad. Y ahora vamos al segundo sello. Y la pregunta es, ¿qué ve Juan como segundo sello? Y para ello vamos a leer Apocalipsis 6, 3, 4. Cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Y en esta época, así también como dijimos que el caballo blanco simbolizaba el periodo entre el 31 y el 100, esto también hace alusión a un periodo histórico. Pero ahora fíjense lo siguiente, lo que se ve es un caballo ya no blanco, sino rojo. Ya no se ve un jinete blanco, sino un jinete. Ya el jinete no tiene un arco, sino era una espada. ¿Y por qué hay diferencias? Y eso es lo que vamos a analizar ahora. Y para ello vamos a ir viendo qué es cada parte de la que se relata. En el primero, un caballo. El caballo ya lo leímos en el anterior.
Así que ya sabemos que el caballo es símbolo de guerra, ¿no? Esta guerra entre el bien y el mal, esta guerra entre lo que Dios quiere y lo que Satanás quiere, esta guerra entre lo que Dios nos quiere regalar y lo que Satanás nos quiere imponer. Ahora, ya el caballo no es blanco, sino que cambió de color y ahora es un color rojizo. ¿Por qué? Para ello, vamos a tener que ir a leer Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y este fue uno de los periodos más oscuros en cuanto a cantidad de muerte que hubo por medio del Estado, diríamos, hacia aquellos que decían ser cristianos. Y sí, está bien comparar con la sangre, porque el rojo es el color de la sangre, y hubo mucha sangre derramada. Pero uno de los principales focos que hubo en este momento de la historia fue esa pureza doctrinal que se mantenía con aquellos que habían estado en presencia de Dios, de Cristo, se fue tergiversando. La verdad también se fue transformando. No porque la verdad se transforme, sino porque Satanás lo fue haciendo. Y fíjense, si tuvieses el pecado como el rojo carmesí, y haciendo alusión al pecado con el color rojo, van a ser como blanca lana. Entonces podríamos decir que el rojo no solo simboliza la sangre derramada, sino también simboliza una de las peores o mejores, ¿cómo decirlo? Una de las mejores estrategias que tiene Satanás, de involucrar y mezclar la verdad con la mentira. ¿Y por qué tenía espada? ¿Por qué hay una gran espada? Y hay varios simbolismos en la Biblia. Y por ejemplo, en Mateo 10, el capítulo 34, es Jesús mismo quien está hablando. Y él dice algo importante. No penséis que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y muchos creen, qué malo que es Jesús, ¿no? ¿Por qué viene a decir eso? Saben, la presencia de Cristo en la tierra no es la voluntad de Satanás. La presencia de Cristo en tu vida no es la voluntad de Satanás, no es lo que Satanás quiere. Entonces Satanás va a utilizar a todos sus secuaces y todos los medios que tenga para alejarte de Dios. Entonces ahí es donde empieza la guerra. Y Satanás no es un guerrero benevolente. Va a buscarte eso que más te hace sufrir, eso que más te hace doler. Porque Él sabe y te conoce, pero no te puede obligar. Solamente vamos a resistir si permanecemos al lado de Cristo. La espada también simboliza otra cosa. Hebreos 4:12, ¿qué dice Johnny? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En este caballo, la espada se le es dada para quitar la paz de la tierra, para que haya grandes matanzas. Pero en la Biblia también encontramos que la espada simboliza la verdad. Así que uno de los ejes centrales de estas grandes matanzas es creer en las Escrituras. Ya no creer en lo que había dicho Dios, Jesús porque ya estaban, y sus discípulos porque ya estaban en el cielo. Jesús ya estaba en el cielo, los discípulos estaban muertos. Ahora ya no había más testigos oculares como en la época del caballo, del jinete blanco y el caballo blanco. Ya no había más testigos presenciales de lo que había sucedido. En esta época, los únicos testigos que encontramos y hasta nuestros días son esos testigos escriturales. Esas escrituras que registraron lo que los
habían visto y oído, lo habían escrito. Y eso es la palabra de Dios. Y se dan cuenta que Satanás intentó matar, destruir, cortar de raíz, y no pudo. Al contrario, cuando uno moría, 10 se levantaban, 10 creían. Entonces se dio cuenta que extirparlo no era la solución, sino que la solución era entrelazar la verdad con la mentira. Y saben, la historia se refleja en este periodo. La historia demuestra esto que dice la Biblia. Este periodo del segundo caballo, el caballo rojo, bermejo, carmesí, es en la época del 100 al 310 después de Cristo. Entre el 313 y el 323 es donde se dan ciertos edictos y ciertos, ¿cómo que se dice? Sentencias que dan que hacen que esto se deje de funcionar así. Pero el que se cree como el más importante es en el 313, que ya vamos a ver qué es. Y vamos a ver qué dice acerca de este periodo. Johnny, ¿querés por favor leer lo que dice ahí en pantalla? El emperador Trajano, quien vivió desde el 98 hasta el 117 después de Cristo, decretó la primera política oficial romana contra el cristianismo. En la famosa carta número 97 dirigida a Plinio el Joven, su gobernador en Bitinia y Ponto en Asia Menor, Trajano trazó un procedimiento para tratar a los cristianos, que eran en ese tiempo una sociedad religiosa ilegal. Ordenó que los funcionarios romanos no habían de buscar a los cristianos, pero que si los que eran traídos ante ellos por otros delitos resultaban ser cristianos, debían ser ejecutados a menos que renegasen de su fe. Este edicto, aunque estuvo lejos de ser puesto en vigor uniformemente, permaneció como ley hasta que Constantino promulgó su edicto de tolerancia en el 313 después de Cristo. Entonces, acá podemos entender que después del año 98, que es donde está el emperador Trajano, él empieza a considerar, si bien hubo grandes persecuciones por causa de Nerón, por causa de otros emperadores, el Imperio Romano fue el que lideró estas matanzas y estas persecuciones, en diferente escala, pero todas fueron persecuciones. Al principio no eran tan rigurosas, sino más bien eran esporádicas. No había generales encargados de mandar a sus soldados a buscar a estos cristianos, sino que, como les decía, los vecinos se encargaban de decir, bueno, acá me parece que hay uno, acá me parece que hay otro. Fíjense lo importante de entender la historia. Porque si nosotros entendemos la historia, entendemos que es Dios quien está al control. Es importante no disociar la Biblia de la historia, porque la Biblia nos cuenta historia también, pero desde la perspectiva de un conflicto entre el bien y el mal, la verdad y la mentira, Dios y Satanás. Y Johnny, léeme un poquito ahí que explica un poquito más en detalle cómo fue más o menos esta transformación. La persecución esporádica y local fue dada por Trajano, que vivió desde el 98 hasta el 117 después de Cristo, por Adriano, desde el 117 hasta el 138 después de Cristo, y por Marco Aurelio, desde el 161 hasta el 180 después de Cristo. Bien, un segundo ahí, Johnny. En ese periodo era una persecución esporádica, o sea, ya no era tanto porque era una orden del emperador, sino más bien era una traición del otro. Ya no se podía confiar en nadie. Aquel que decía ser cristiano tenía que tener cuidado a quién se lo decía. Después la otra, Johnny. La primera persecución general y sistemática contra los cristianos la promulgó Decio, que vivió desde el 249 hasta el 251, y Valeriano, desde el 253 hasta el 259. Fíjense que la persecución ahora pasa a ser más fuerte. Esa espada que se le dio al jinete empieza a tomar cada vez más víctimas. Y ahora, no solamente porque lo que le parecía a cada uno, sino ahora respaldado por el Estado. El Estado respaldaba estas decisiones de matanza. Y el último, Johnny, ¿qué dice?
Opresión política contra la manifestación con la manifestación más sangrienta. Diocleciano desde el 284 hasta el 305 y sus sucesores inmediatos desde el 305 hasta el 313. Y entre el 303 y el 313 vamos a encontrar un edicto de Diocleciano que es una de las peores matanzas en corto tiempo de la historia. Es por eso que en la historia del cristianismo ahora se vuelve a teñir roja. No solamente porque se tergiversa la verdad, sino porque la sangre que es derramada es mucha. Y fíjense lo que dice el historiador Teodoreto en uno de sus libros en Historia Eclesiástica acerca del Concilio de Nicea, que es unos años después de que termina la persecución en el 313. Algunos asistieron sin ojos, otros sin brazos, porque les habían sido arrancados, otros con el cuerpo terriblemente mutilado en diferentes formas. No sé qué decir más con esto, me causa tristeza también y dolor entender que en el Concilio de Nicea había gente que decía seguir a Cristo, y todos los que habían durante ese periodo sufrido la persecución, él los registra ahí. Y hay gente sin ojos, sin brazos, mutilados. Y vaya a saber todo lo que tuvieron que sufrir corporalmente. Pero sin embargo, Dios nunca los soltó. Ellos entendían que creer en Cristo era más importante que perder su vida. Y luego, entre Licinio y Constantino en el 313, decretan lo que se llama el Edicto de Milán. ¿Y podés leer, Johnny, lo que dice ahí entre comillas? A todos los súbditos, incluidos expresamente a los cristianos, se les autoriza a seguir libremente la religión que el mejor les pareciera. Y se creía que acá empezaba la solución para los cristianos, pero en realidad se acrecentaba el problema. En esta época de la historia se empieza a tergiversar mucho más la verdad con la mentira. ¿Qué dice la historia? Lo vamos a ver en el programa que viene. Pero déjame cerrar con dos preguntas acerca de esta lucha que hay entre el bien y el mal. Johnny. ¿Cómo se refleja en la constante lucha entre el bien y el mal? Y ahora quiero contarte que en 2 de Corintios, Pablo hace un registro de lo que él sufrió. De cómo él, tomando la decisión, porque se le aparece Cristo en el camino, mientras iba a matar a los cristianos, ahora los empieza a predicar y a convencer de que hay que ir a ser cristianos. ¿Cuáles fueron las consecuencias de tomar esa decisión? De permitir que Cristo muera en su vida. 2 de Corintios 11, del 23 al 24, dice: ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Qué lindo camino le tocó a Juan, ¿no? A Pablo, ¿no? ¿Qué dice el 27 y el 28? En trabajo y en fatiga y en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y en medio de este mundo somos llamados a ser ministros, a ministrar correctamente la palabra de Dios. Estamos en un conflicto, no te olvides, y quizás tengas luchas y quizás hoy las estás teniendo por tomar la decisión de seguir a Cristo. Pero déjame decirte que este no es el fin para nuestra vida. Lo que nos da este mundo no es lo que Dios te ofrece. Pablo fue azotado, fue golpeado, fue encarcelado, naufragó, cansado, mucho trabajo, desnudo, con frío, lacerado. Pero sin embargo, él entendía que quien dirigía su vida era Dios.
no nos vamos a quedar solamente con esto. Fíjense que dice 29 y 30. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. ¿Quién puede decirle a los ojos al que tiene al lado, sabes que no miento? ¿Quién tiene la autoridad para estar del lado de la verdad? Indudablemente. Saben, estamos en el medio del conflicto y Dios nos está invitando a que tomemos una decisión. La Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, nos está demostrando que todo el conflicto se está llevando al cabo adelante. Pero nosotros tenemos una misión especial. ¿Qué dice Johnny la siguiente pregunta, la última? ¿A qué somos llamados en medio de esta batalla entre la verdad y la mentira? Y en medio de esta batalla, de esta guerra, estas persecuciones que sufrieron, ¿qué dice Romanos 12:21? El mismo Pablo hablando. No seas vencido de la malo, sino vence con el bien el mal. Es así. Se vienen unos estudios cada vez más profundos. Viene el tercer jinete, después vamos a hablar del cuarto, el sello, quinto sello. Pero tenemos que entender que todo se da en medio de un conflicto, donde las fuerzas del bien luchan con las fuerzas del mal. No es momento de titubear. No es momento de dejarnos vencer por el mal. No es momento de darle la oportunidad a Satanás de que nos mienta, de que transforme la verdad, de que lo que dice la Escritura la tergiverse y hacerle caso. Es momento de ponernos del lado de la verdad. Es momento de estudiar la palabra de Dios. Es momento de acercarnos a Cristo. Es momento de empezar a actuar bien. Es necesario vencer el bien, con el bien, el mal. Saben, la vida a veces es injusta, pero Dios quiere que venzamos en esta guerra tomados de su mano. ¿Qué vas a hacer con esta invitación? Dios quiera que nos preparemos y obedezcamos la palabra de Dios y nos mantengamos del lado de la verdad hasta que Cristo venga a buscarnos. Gracias, Matías, por la explicación de cada uno de los versículos. Gracias a ustedes por habernos acompañado tanto desde YouTube como desde la televisión. Les recordamos que mañana sigue este seminario. Por favor, estén atentos, háganos llegar sus preguntas para que podamos de esa manera seguir generando todo este contenido a fin de predicar el Evangelio. Sin más, los saludamos de parte de Matías López, quien tuvo la explicación de los versículos, Mariano Whitman, quien siempre nos acompaña desde los controles, Jonathan Carrasán, quien les habla. En nombre de Perspectiva Siglo XXI, les mandamos un gran abrazo y les deseamos que Dios los bendiga.